En las economías domésticas, la vida más cómoda posible. Las economías domésticas tienen dos vertientes. Por un lado son oferentes de recursos, oferentes de trabajo, y por el otro lado son demandantes de bienes. Bueno, pues en los oferentes de trabajo es, hombre, un trabajo cómodo, con poco esfuerzo, alto salario, a ser posible al lado de mi casa, que no tenga costes, como se dice ahora, de calidad de vida en el transporte, etcétera, etcétera. Hasta el punto que hasta muchos, en la triste situación del paro, les cuesta mucho decir que sí, que hay un trabajo allá, pero es que prescindir del entorno familiar, que desde luego es una gran red de seguridad para hacer las piruetas, pero sobre todo de los amigos que hago los fines de semana si me voy fuera, ¿no? Pero esto es una realidad. Y como demandantes de bienes, pues la emulación del que más tiene, con una frase que es lapidaria: ¿es que yo no tengo derecho? Esa frase encierra toda la tristeza del mundo. El que yo no tengo derecho, derecho tenemos todos a todo. Otra cosa es la efectividad del derecho. Y usted podrá o no podrá realizar aquello que el derecho teórico le permita, pero si no se lo permite, no se empeñe. Claro, con lo cual esas familias han estado endeudándose. Ustedes dirán, si piensan en la vivienda, bien, endeudándose para la vivienda, esa era una deuda que todos veíamos lógica, cuidado, ¿eh? Pero es que las familias han estado endeudando para el consumo. Es que en España se ha pedido créditos para hacer turismo. Alguien ha pedido un crédito para irse a Bali que no es capaz de señalarlo en el mapa, que no sabe ni en qué continente está. Lo único que ha visto es que le han ofrecido un pack de billete de avión más hotel con barra libre por tantos euros y ha pedido un crédito como la cosa más necesaria del mundo, y no ha ido a Cáceres a visitar la ciudad, pero se va a Bali a por una playa que por lo visto no existe en España. En las economías de producción, si distinguimos dos bloques, el de las economías de producción, las empresas de carácter manufacturero, fabril, lo que llamamos típicamente industrias, sin incluir construcción, viven una vida languideciente. No encuentran atractivo a la inversión, porque la inversión no les acaba ahorrando recursos, porque hay una rigidez en el mercado laboral, que la máquina que tendría que sustituir a 10 trabajadores, tienes que quedarte, además de con la máquina, con los 10 trabajadores. Por lo tanto, el incentivo de la inversión se ve muy menguado, ¿no? Por otro lado, deslocalizan la producción, los que tienen más capacidad de riesgo, y se van a otros países donde puedan tener eso que no tienen en España, o más flexibilidad laboral, o salarios más bajos, sinceramente. Y finalmente, un mercado muy intervenido, donde en España no hay un mercado intervenido, hay 17 mercados intervenidos, porque cada autonomía tiene su propia regulación, con lo cual es muy complejo que un empresario viva feliz en cualquier lugar. Por lo que se refiere a la actividad inmobiliaria ha cometido, las industrias de la construcción, digamos, los promotores han cometido todas las imprudencias que uno pueda imaginar. La vieja regla de que el promotor de viviendas tiene que comprar el suelo con recursos propios y pedir crédito para la construcción, esto ha desaparecido, y ha habido un enorme atesoramiento de suelo como para poder estar construyendo durante siglo y medio. Esto son una serie de imprudencias. Ya presente la disociación entre oferta y demanda de viviendas, pues en el año 2008 había 1,5 millones de viviendas sin vender, seguíamos construyendo como si nada pasara. Claro, esta situación supone un nivel de endeudamiento tan alto que cualquier percance provoca la crisis del sector, que es lo que ha pasado. El sector financiero. Yo creo que el sector financiero, el problema es que olvidó su verdadera misión. Vamos a ver, no es un desdoro que digamos que el sector financiero, su misión es servir al sector real. Alguna palabra he dicho al principio. Servir al sector real significa, la misión del sector financiero es situar medios de pago, dinero, cheques, letras de cambio, pagarés, etcétera, etcétera,
medios de pago para que la economía del sector real se desenvuelva con agilidad. Piensen que si no existiera el sector financiero, la economía del sector real se tenía que desenvolver mediante el trueque. Es decir, aquí los más ancianos, los de mi época, pues recordaremos el final de la guerra, si no directamente por relatos de nuestros padres, como nadie vendía nada por dinero. Se cambiaba aceite por arroz, azúcar por carne. ¿Por qué? Porque no había confianza en el sector financiero. El sector financiero, debido a la necesidad de emisión de dinero para la financiación de la guerra, el dinero se había depreciado de tal forma que no valía nada. Y entonces la misión del sector financiero es eso, es situar medios de pago, los necesarios y solo los necesarios, para que la economía real se desenvuelva con agilidad, que no se entorpezca, que no se acorsete dentro de una economía de trueque. Pues bien, de eso se ha olvidado y se ha convertido en centro de sí mismo, con creación de dinero, con la creación de estímulos, de los derivados financieros, etcétera, etcétera, que muchas veces con garantías dudosas han acabado provocando la falta de confianza en la población. Ya cuando aquel señor va otra vez al banco que le vendió aquel fondo de inversión diciéndole que estaba muy garantizado, claro, para aquel señor al que acudió pensaba que la garantía era la de ese banco en la que él está, y claro, su caos es cuando dicen, no, es que estaba garantizado por el señor Madoff. Bueno, pero ese señor yo no le conozco, ni le he visto nunca, ¿no? Y entonces ahí se genera un desplome, una falta de confianza que lógicamente ha llevado a esas necesidades de endeudamiento que ha tenido en las operaciones de pasivo y en las colocaciones de activos con grandes riesgos. Grandes riesgos que ayer en Bruselas, entre ellos está la compra de deuda pública, que ayer en Bruselas nos leyeron la cartilla y que si tenemos tiempo o en las preguntas que ustedes hagan, pues lo podemos aclarar. Ha fallado todo ahí, porque el sector financiero puede ser imprudente, pero el sector financiero es el sector más regulado de la economía. Entonces, ¿qué hacía el supervisor de la regulación? ¿Qué hacía el Banco de España, que tiene que hacer cumplir la regulación a la que se somete el sector financiero? ¿Cómo vigilaba el Banco de España la concentración de riesgos en el sector construcción? ¿Cómo vigilaba el Banco de España la concentración de riesgos incluso a nivel de empresas o de personas? Entonces, las agencias, ya hemos dicho, que obraron mal, los auditores obraron mal también, el sector público miraba para otro lado, el sector público, que se sentía muy feliz antes de 2007 porque obtenía muchos impuestos de la construcción, pues se encuentra con que a partir de 2007 se empieza a quedar sin dinero. Primero empieza, para que no se note, empieza a negar, estamos en 2007 y hay elecciones en 2008, empieza a negar la crisis. La crisis no es verdad, son unos agoreros que hablan de la crisis, pero la crisis no es cierta. Después hay mensajes esperanzadores respecto al fin. El gasto se mantiene con mayor deuda para que no se note la crisis. Los subsidios y las subvenciones se convierten en la política fundamental. Llegamos a falsificar la estadística y los economistas nos hemos sentido muy dolidos, porque las fuentes estadísticas que sean ciertas es esencial para los estudios que hacemos de la economía. Y hoy todo el mundo sabe que la estadística del paro registrado no sirve absolutamente para nada. Hoy el señor parado puede no llamarse parado si le podemos llamar buscador de empleo en proceso de formación. Pero está parado, no desarrolla ninguna actividad económica. Un presidente del gobierno ha llegado a decir que todo parado trabaja por la propia nación. Miren, pónganle toda la poesía que ustedes quieren. El dramatismo del parado solo se resolverá si hablamos en serio. Porque el problema del paro no son 5 millones, eso es un dato estadístico. Es que de esos 5 millones, cada uno es un problema. Es un problema para él, es un problema en su familia. Los conflictos familiares están al orden del día por los problemas del paro. Y sin embargo,
pues simplemente lo disimulamos llamándole buscador de empleo en proceso de formación o buscador de empleo con restricción de oferta. Eso quiere decir que estoy dispuesto a trabajar, pero solo 5 horas porque tengo otro empleillo de nada. O sea, los agentes sociales pues tampoco dicen nada. Sindicatos y empresarios viven porque viven de una subvención del presupuesto y ahí están. Las medidas que se sugirieron por el grupo del G20 en el año 2008, en noviembre del 2008 en Washington, y la que al año siguiente se repite en Roma por el G7, aquí en España apenas se les ha hecho caso, ningún caso. La primera de ellas es la primera que hemos infringido: transparencia en el sector financiero. Las ayudas deben ser transparentes. En España todavía hoy no sabemos cuánto dinero se ha entregado de ese llamado fondo de rescate, no sabemos cuánto dinero se ha entregado a cada institución financiera. ¿Y eso para qué? Para que la gente no se entere. Es peor, porque entonces la gente piensa mal de todos. O sea, lo menos que hay que saber es que el pueblo español normalmente no piensa bien, porque está acostumbrado a que le engañen, ¿no? Entonces, cuando no me digan la verdad y no me demuestren transparencia, yo pensaré mal de todos, que es lo que está pasando. Entonces, la primera medida que establece Washington es transparencia y responsabilidad. Mejorar la regulación y su supervisión. No hace mucho el Banco de España trata de vender una caja con una contabilidad falsa a otra caja que aparentemente, afortunadamente, abrió los ojos y se dio cuenta que lo que le estaban vendiendo no era lo que decían, pero intervenía el Banco de España como intermediario en esa compraventa de una caja para otra caja. Con eso les quiero decir que está todo resuelto. Mercado libre. En España, además, tenemos que liberalizar el sector servicios, que está muy encorsetados. Las reformas estructurales en los mercados de recursos, en el mercado de trabajo y en el mercado de la energía, 2 mercados esenciales para la economía. Reformas en el sistema educativo. Tenemos que recuperar el concepto esfuerzo, el concepto de mérito, y no simplemente la bondad. La bondad está muy bien para alcanzar la gloria, pero para que el país ande hace falta gente competente. El objetivo productividad tiene que convertirse en el centro del sistema educativo, mejorar la productividad, que solo se mejora con mayor nivel de competencia. Y reformas del sector público. Entrar en el problema del tamaño. El sector público ha crecido con la excusa de la crisis en exceso. Hay que volver otra vez al sector público para que cumpla las misiones que está llamado a cumplir, que son muchas, y que las cumpla bien. En fin, señores, yo termino ya diciendo que todos tenemos algo que ver en esta crisis. Todos hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho. Unos más y otros menos. Uno con más indulgencia y otros con menos indulgencia, porque en ocasiones incluso ha sido con irresponsabilidad. Pero en definitiva hay que reestructurar todo. Hay que reestructurar el propio Estado de Derecho, que en estos momentos es una extravagancia hablar de eso. Porque sin Estado de Derecho, sin un orden jurídico, la economía no hace nada. La economía, la actividad económica necesita saber que el deudor pagará y que el acreedor cobrará. Que el que se obliga a realizar algo lo realizará y que la obra se terminará. Eso que llamamos orden jurídico es esencial para que la economía se desarrolle. Y eso en estos momentos está muy lejos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sin seguridad y sin orden jurídico no hay desarrollo económico. Pero ustedes, como yo, o mejor que yo, saben que en España parece ser que pase lo que pase, nunca pasa nada. Así es que ya veremos. Muchas gracias. Y como demandantes de bienes, pues la emulación del que más tiene, con una frase que es lapidaria: ¿es que yo no tengo derecho? Esa frase encierra toda la tristeza del mundo.
el que yo no tengo derecho tenemos todos a todo. Otra cosa es la efectividad del derecho. Y usted podrá o no podrá realizar aquello que el derecho teórico le permita, pero si no se lo permite, no se empeñe. Claro, con lo cual esas familias han estado endeudándose. Ustedes dirán, si piensan en la vivienda, bien, endeudándose para la vivienda, esa era una deuda que todos veíamos lógica, cuidado, ¿eh? Pero es que las familias han estado endeudando para el consumo. Es que en España se ha pedido créditos para hacer turismo. En las economías domésticas, la vida más cómoda posible. Las economías domésticas tienen dos vertientes. Por un lado son oferentes de recursos, oferentes de trabajo, y por el otro lado son demandantes de bienes. Bueno, pues en los oferentes de trabajo es, hombre, un trabajo cómodo, con poco esfuerzo, alto salario, a ser posible al lado de mi casa, que no tenga costes, como se dice ahora, de calidad. Alguien ha pedido un crédito para irse a Bali que no es capaz de señalarlo en el mapa, que no sabe ni en qué continente está. Lo único que ha visto es que le han ofrecido un pack de billete de avión más hotel con barra libre por tantos euros y ha pedido un crédito, como la cosa más necesaria del mundo. Y no ha ido a Cáceres, de vida en el transporte, etcétera, etcétera. Hasta el punto que hasta muchos, en la triste situación del paro, les cuesta mucho decir que sí, que hay un trabajo allá, pero es que prescindir del entorno familiar, que desde luego es una gran red de seguridad para hacer las piruetas, pero sobre todo de los amigos que hago los fines de semana si me voy fuera, ¿no? Pero esto es una realidad.